de manera anticipada. ¿Compartís lo que dijo tu hermano? Yo creo que, a ver, como te dije antes, la inflación es un fenómeno multicausal. No se puede solo encasillar a los formadores de precios porque el Estado tiene herramientas para controlarlo. Por eso la exigencia también al presidente y a todos los que son parte del gobierno. Nadie se puede ser distraído, digamos. Pero digamos, la política en general no se puede hacer la distraída. Porque acá también la oposición, pensando en el país y dejando de lado un poco la contienda electoral, porque ya se demostró en el 2019 y ya se demostró en el 2015 que problemas que existían, que vamos a decir existían, vamos a tomar esos dos periodos, ¿no? Vamos a decir antes, no se pudieron resolver, por lo contrario se agravaron. Después tenés una forma de digamos, conseguir recursos, que es endeudándose, que con el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda que obviamente tienen que pagar todos los argentinos, y la otra es emitiendo, y claramente ninguna de las dos bueno, es una salida. El gobierno aumentó la deuda pública en 65.000 millones de dólares, este gobierno. Sí, sí, es más alta que... Sí. En 32 meses, ningún gobierno acumuló tanta deuda tan rápido, tanta devaluación de su moneda como ocurrió, la quintuplicó, recibió a 60, está en 300. Sí, sí, los tengo esos datos. Y efectivamente va camino a tener el gobierno de mayor inflación desde 1991. O sea, en 32 meses la mayor inflación en 31 años. Que eso es un fenómeno ya más mundial, si se quiere, pero no en los niveles de Argentina. ¿No sentís que hay una especie de barajar y dar de nuevo en el sistema político con el peronismo atravesando esta crisis en el poder? Yo creo que indistintamente, hoy me preguntaban, ¿qué fórmula te imaginás del peronismo el año que viene? Digo, vos me estás preguntando esto en serio. Le digo, estamos hablando de que no hay un proyecto y podemos tener una inflación de 3 dígitos en el año 2022 y voy a estar pensando en qué fórmula tiene el peronismo en el 2023. Me parece que el peronismo y la política en general tiene que tener claro qué proyecto quiere. Porque si no vamos a estar en esto, que decís vos, que claro, coincido con vos. No me hago cargo, En esta no me hago cargo. Fui diputado, fui opositor, arranqué como diputado oficialista del Frente de Todos y me fui antes de la derrota. No huí, renuncié. No me hago cargo. Ahora, la realidad es que yo no sé qué modelo de país se está debatiendo la Argentina, realmente. Realmente no sé qué modelo, no sé qué modelo de país quiere discutir el Frente de Todos. Porque el peronismo también es algo que... Sí, en el peronismo cuajan distintas acepciones. Es difícil de definir, ¿no? Porque hay una frase que el otro día me lo dijo un hombre también del peronismo que está dentro del gobierno. Me dice, me hace acordar a lo que decía Borges, que claramente ideológicamente no coincido con Borges, pero sí tomo esto que es una crítica de Borges al peronismo. Le preguntaba sobre los peronistas, y sí, los peronistas, esos muchachos, dice, tienen mucho pasado por delante. Y la verdad es que... Tienen mucho pasado por delante. Tienen mucho pasado por delante. ¿Vos crees que está discutiendo el pasado del peronismo y la verdad más que mirando el futuro? Que en muchos casos, yo creo que, digamos, con los desafíos que tiene el mundo, hay muchos problemas en términos de la cuestión laboral en el mundo. Y con esto no quiero decir mal de mucho, consuelo de tonto. Digo, acá hay más problemas. Digo, creo que es el lugar donde más conflictividad gremial hay y la morfología de la masa salarial más distante, o sea, más asimétrica. Lo que yo creo es que tenemos que empezar a definir trazos de qué modelo laboral queremos. ¿Queremos planes? ¿Crees que es indispensable una reforma más allá del sistema de seguridad social, el sistema impositivo, quizás una reforma judicial integral, también una reforma laboral? Es que ¿sabes lo que pasa, Paulino? Yo no estoy a favor de la reforma laboral. No estoy a favor de la reforma laboral liberal. Estuve en contra de la reforma laboral de Macri. Pero creo que hay que cambiar reglas, el instrumento ¿o no? mal. Yo lo charlaba con Sergio Massa. Digo, Sergio, ¿qué opinas de esto que están proponiendo desde UIA? No coincido. Bueno, yo tampoco coincido, pero sí valoro que lo hayan presentado. Y hay que discutirlo. ¿Por qué? Y Sergio me decía, una ley que no es cumplida por el 50% de la sociedad es una ley ineficaz. Yo toda mi vida sindical, militante, peronista, digamos, estuve con la ley de contrato de trabajo abajo del brazo, o sea, encuadrando a los trabajadores en esa ley. Y inclusive poniendo beneficios por encima de esa ley.
Ahora, la realidad es que más del 50% de los trabajadores argentinos están por fuera de esa ley. Con lo Inclusive los que están adentro de esa ley están por debajo de la canasta básica, como el trabajador gastronómico que me dijo que cobraba 80 lucas de bolsillo. O el de empleado de comercio. O el de empleado de comercio. Entonces yo lo que digo es, ¿qué pasa, por ejemplo, con camioneros en los municipios? Municipios peronistas, Moreno, Avellaneda, Quilmes en su momento, cooperativizaron o municipalizaron el servicio de recolección. ¿Por qué? Por el costo. Porque siendo privado tenían un costo mucho más Claro. alto que siendo público. Entonces, ¿qué pasa? O sea, porque el sindicato los defiende a los trabajadores, les respetaron la escala salarial, pero la carga social no es la misma. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Es una reforma laboral de hecho. O sea, vos no lo discutiste para incluir trabajadores con más derechos y el mercado con el Estado te lo termina haciendo. ¿Qué pasa? Lo hablaba con Pérsico hace 2 años, cuando lo fui a ver durante la pandemia. Y me decía, ¿qué pasa, Emilio, con los trabajadores de la economía popular? Mal llamado de la economía popular, porque todos los trabajadores son parte de la economía popular, los formales y los informales, o que el trabajador que cobra en blanco no es popular, y consume lo mismo. Pero bueno, eso es otra discusión. Me decía, el problema es que acá, en el Ministerio de Desarrollo Social, en ese momento, hay gente que le tengo que dibujar las horas extra para que lleguen a cobrar 35 lucas, y una familia en un barrio popular cobra 100 lucas sin hacer nada. Ese es el gran problema de choque. Está trastocado, que hoy no está el incentivo puesto en trabajar, sino que el incentivo está en el subsidio. Está tergiversado, por eso cuando Massa anuncia que esto se tiene que ordenar. Bueno, lo había hecho Zabaleta antes, lo hizo Alberto Fernández antes, lo había hecho Arroyo antes. Yo creo que todos coinciden en que se tiene que ordenar. Bueno, pero hay que hacerlo, digamos. Hay que hacerlo. Porque en el medio del tiempo pasa y el desorden es mayor, ¿no? No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de decisión. Que en definitiva la política es una cuestión de decisión, Paulino. Es una cuestión de voluntad, de decisión y de coraje. ¿Quién manda hoy en la Argentina? Es una pregunta muy difícil. La verdad que no sé si estoy en condiciones de responderla. ¿Pero crees que manda Cristina Fernández de Kirchner o que hoy ni siquiera Cristina es tan omnipresente como algunos imaginan? No lo sé. Es parte de la realidad con la que me encontré, que para entender una decisión tenía que hacer un tour de ministros y inclusive haciendo ese tour de ministros no sabía cuál iba a ser la decisión sobre un tema particular. Creo que ese desorden político, que yo lo estoy comentando, porque en realidad lo vemos todos. Sí, claro. No hace falta. Uno intenta ser responsable y no criticar, no desgastar, pero la verdad es que cuando ve a la vicepresidenta desgastando al presidente o burlándose porque se equivocó y dijo garganta profunda y era garganta poderosa. Me parece que ese tipo de cosas muestran que hay realmente un desgaste y la verdad que no quise ser parte de eso. Facundo, lo último. Si hubiera un gobierno de un signo político distinto al peronismo, ¿vos imaginás que hoy hubiera habido un paro, no una movilización contra los formadores de precios y un paro pidiendo por respuestas al gobierno? Es una pregunta casi lógica, ¿no? No lo sé. Yo lo que sé, y yo fui, y creo que el reclamo, o por lo menos desde mi punto de vista, y lo que yo le transmití a los trabajadores, que es un reclamo también, no contra, sino poniéndole un acento a los responsables de controlar la inflación. Y los responsables de controlar la inflación en la Argentina y en el mundo son los gobiernos. En el Líbano, en Turquía, que ahora tenemos más inflación que Turquía, son los gobiernos. Gracias por haberte venido hasta acá. Gracias a vos. ¿Primera vez que venís acá? Creo que sí. Me has entrevistado en otro canal, pero... Hasta la próxima. Muy gentil. Gracias. Querido Pablo Ros.